grande y eterno sobre toda la tierra, Señor. Tú eres Dios grande y omnipotente, omnipresente, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que te hagas presente, Señor, en esta reunión, que seas tú obrando, Señor, en cada vida, Señor, que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón en esta tarde, Señor, porque este tiempo lo hemos dedicado para ti, Padre Santo. Este tiempo es tuyo, Señor. Por eso, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que abras nuestro corazón para que así podamos entender este tema, Señor, para que seas tú haciendo en nosotros, Padre. Por favor, poder y gloria. Y mientras esta enseñanza se da, Señor, que haya el Espíritu Santo, Señor, sea convenciendo a cada uno de que tu palabra es verdad, de que tu palabra es viva y eficaz, de que tu palabra es como ese martillo que penetra el alma, Señor, que tu palabra es como esa espada, Señor, que necesitamos tener en nuestra vida, Padre Santo. Te rogamos a ti, Padre Santo, que nos enseñes a través de tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos en esta hora. Enséñanos, Padre Santo, y necesitamos de ti, Padre. Por favor, Padre Santo, graba esta palabra en la mente y en el corazón, en nuestra tabla de nuestro corazón. Seas tú grabando esta verdad, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, en el nombre de Jesús. Así lo recibimos esto. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios nos permite estar un tiempo más reunidos aquí en este su día. Este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Le doy un saludo a Nedeni. Dios te bendiga, Nedeni. Qué bendición verte. Buenas tardes, bendiciones a todos. Buenas tardes. Gracias. ¿Quién más llegó? Alcira Martínez, Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Disculpe usted, lo que pasa es que estoy un poquito ocupada en el instante. Me voy a conectar por 15 minutos si me es posible. Y después veo el video, si usted me lo permite, porque no puedo estar en la clase completa, ¿o yo? Bueno, Gracias. sí, señora, con mucho gusto. Sí, señora. Gracias, muy amable. Bueno, Dios sí, les señora. continúe bendiciendo. Que tengan un excelente resto de tarde. Amén. Lo mismo para ti. Dios te bendiga. Amén. Blanca, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bendición poder verte hoy. Buenas tardes, Liliana. Gracias. ¿Cómo están todas? Bendecidos por el Señor. Así es, amén. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Me ayudan, por favor? ¿Me avisan si compartí o no para que no me pase lo mismo que la clase pasada? Muchas veces, pues estos medios, yo casi no los conozco, pero ahí estoy. De verdad que ustedes son una ayuda para mí y todos nos ayudamos mutuamente. Entonces, voy a compartir pantalla. Me avisan si quedó listo, Ok. por favor.
Buenas tardes, hermanita Elizabeth. Señor me la bendiga. Muy buenas tardes para todos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, pero la de WhatsApp. Puede. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora, ahí dice ya la Biblia. Decía, o sea, no está diciendo nada ahorita. O ya está. Porque estaba cargando. Va, listo. Listo. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hay una personita, David Rodríguez está accediendo, entonces para que tú me hagas el favor, Karen, y me ayudes con esa parte porque no alcanzo a ver más por mi celular, ¿sí? Listo, ya lo omití. Gracias. Listo. Entonces, hoy vamos a dar un pequeño repasito de lo que es la Biblia, lo que hablábamos la semana pasada. Sí, la Biblia, muchos, es importante, bueno, voy a empezar diciendo que así como nosotros somos hombres y mujeres de lectura, hay gente que le gusta leer libros, ¿cierto? Y leen un libro pues con un propósito, ¿cierto? Con esa función, de leerlo, de conocerlo. De pronto hay libros que nos enseñan em, experiencias de la vida o nos ayudan a ser mejor personas o en fin, hay mucha variedad de libros y gracias a Dios por ellos, pues porque todos tienen una finalidad, un propósito. Asimismo, la Biblia tiene también una finalidad en el hombre, ¿sí? Y la finalidad de este libro, que es la palabra de Dios, es que nosotros lleguemos a ser salvos, ¿sí? Y hay en la Biblia encontramos muchos temas, pero la Biblia es un libro que es científico, puede ser un libro histórico, pero que debemos leerla como es, como lo que Dios eh, la hizo o la llegó a hacer con un propósito y es que conozcamos a Dios y conozcamos a Jesús. ¿Listo? Entonces, por eso la Biblia es un libro muy importante. ¿Sí? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro inspirado por Dios. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice allí en 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí ves? Ese es el propósito del por qué Dios la hizo para nosotros. ¿Sí? La Biblia está escrita por hombres, ¿sí? Pero no cualquier hombre. ¿Sí? Dios llamó a hombres santos, como lo dice ahí en 2 de Pedro 1:21, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si Dios llamó a esos hombres para que escribieran su santa palabra, le dijo a Moisés, venga y escriba, venga, ponga estas palabras que yo te hablo hoy, póngalas allí en una escritura, en un libro, para que podamos, perdón, para que podamos conocer sus pensamientos, conocer qué es lo que nos quiere enseñar, conocer ese, ese propósito por el cual Él nos creó. ¿Sí? Entonces, está escrito por los hombres para ser leído por los hombres en el lenguaje de los hombres. ¿Sí? La Biblia es la revelación de Dios para el hombre, donde conoce su origen, conoce su voluntad, conoce su propósito, el pasado y lo porvenir. ¿Sí? Y también en este libro dice que el hombre será juzgado por las palabras que en ella están escritas. ¿Sí? Porque Jesús lo dijo. ¿Sí? El que no oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo.
Jesús no va a juzgar, ¿sí? El que va a ser juzgado es el mundo, es a través de la escritura. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces es un libro muy serio, es un libro que debemos tomarlo muy en serio, porque no cualquier persona habla allí, ¿sí? Aunque los hombres fueron inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo, el que habla allí directamente es Dios, ¿sí? ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia significa rollos, viene de la palabra griega, la Biblia viene de esa palabra griega. También dicen que esa palabra biblio significa biblioteca, o sea que la palabra de Dios, la escritura, la Biblia es un conjunto de libros o de rollos, ¿sí? Es una recopilación, una compilación de todos los escritos, de todos esos hombres que Dios usó a través de la historia, porque es que la escritura no está escrita cronológicamente, ni un hombre la escribió, no, Señor, sí un autor que es Dios, que es diferente, ¿sí? Pero él usó muchas personas para escribir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dios inspiró por el Espíritu Santo a un número aproximado de 40 hombres de distintas clases sociales, ¿sí? Allí en esas clases sociales están desde reyes hasta lo más pobre, que puede ser un pescador o puede ser una persona del vulgo, ¿sí? Usó estadistas, usó pastores y otros para escribir su palabra. Los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo declaran que Dios en verdad habló lo que ellos escribieron. Por ejemplo, nosotros hablábamos del rey David. El rey David escribió el libro de los Salmos y es considerado también como un profeta mesiánico porque habló profetizando quién sería Jesús, ya que Dios le prometió que de su descendencia vendría el Cristo, ¿sí? Y él tuvo un hijo que se llamó Salomón, y Salomón escribió los llamados proverbios, el cantar de los cantares, Eclesiastés, y si seguimos hablando, usó a médicos como Lucas, usó a teólogos como a Juan, el apóstol, inspiró al apóstol Pablo a que escribiera sus cartas, las cartas para las iglesias, ¿sí? Entonces, Dios usó a estas personas para poder transmitirles un mensaje. La palabra de Dios nos transmite a nosotros un mensaje, ¿sí? Allí está los consejos, allí están los aciertos o los desaciertos de las personas, que más adelante vamos a dar ejemplos. Y sí me gustaría que cada uno de ustedes consiguiera una Biblia para que me ayudaran a buscar y pudiéramos entender un poquito más lo que es cada tema en la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia está conformada por 66 libros y está dividida en dos partes, ¿sí? La primera parte es el Antiguo Testamento y está conformado por 39 libros. Y el contenido de estos 39 libros se trata habla de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? De cómo Dios formó a un pueblo para traer al Mesías, ¿sí? En ella ustedes van a encontrar historias como la historia de Abraham, la historia de Isaac, ¿sí? De todo lo que pasó con estas 12 tribus de, de Jacob, ¿sí? Porque es donde se habla también allí las profecías, cómo sería el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Nos habla detalles de cómo era él y cómo vendría Jesús, ¿sí? Este libro es muy importante, estos 39 libros, porque allí prácticamente están las promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros.
¿sí? Y es el Nuevo Testamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿sí? Es como el desarrollo de todo eso que se decía allí en el Antiguo Testamento. Y por esta razón, siempre recomendamos a las personas que son nuevas en la escritura, porque como lo vemos un libro tan gordo y solo letras, no hay nada de dibujos, solo son letras, pues bastante aburrido, ¿cierto? Pero en realidad, cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar la historia de Jesús desde el comienzo hasta el final. Ya después comienza el Espíritu Santo en los hechos y ya después comienza la obra de la iglesia cuando comienzan los primeros cristianos a enseñar y a predicar el Evangelio, que esa es la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó a todos, nos incluimos ahí. Ese libro de los hechos todavía no se ha cerrado, ese libro de los hechos todavía está abierto porque es la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, al leer la Biblia en el Nuevo Testamento y después leer el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que realmente se cumplió todo lo que decía Dios al comienzo y que muchas veces uno no entendía, pero entonces el Nuevo Testamento nos da como esa claridad y decir, ya entendí por qué le decía esto Dios a Abraham, o le decía esto a Sara, o le decía esto a Eva, ya entendí por qué la simiente, ya entendí por qué era el Emanuel, ¿sí? Entonces vamos a estudiar un poquito esto, ¿sí? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia, como les decía, tiene 39 libros del Antiguo Testamento y están compuestos por 5 libros, o sea, en el sentido no son libros, sino allí son temas, porque la Biblia es un libro organizado por temas también, ¿sí? En el libro, en los, en la compilación del Antiguo Testamento, encontramos 5 temas, que es la ley, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, ¿sí? Entonces, en la ley se componen 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Esa es la famosa Torá, ¿sí? Esa es la famosa em, Pentateuco de los judíos, que se basan. Ahí está la ley, ahí están los 613 mandamientos eh, que Dios estableció para ese pueblo, ¿sí? También encontramos libros históricos comenzando desde Josué, ¿sí? Josué es un libro que nos enseña o nos deja, ¿sí? Narra la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Se basan en crónicas, acontecimientos históricos del mismo pueblo de Israel, ¿sí? En ese libro de Josué se ve la obediencia del pueblo de Dios al comienzo de la historia, cuando ellos reciben la tierra por heredad y esa promesa cumplida que Dios le había hecho mucho más antes a Abraham, cuando le dijo, esta tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Eso se cumple en Josué. Y comienza Josué por mano de Dios y por dirección de Dios, que lo llama a él como líder, porque después de Moisés siguió Josué como el tomar el mando de ese pueblo. Y José aquí se muestra como ese guerrero, como ese libertador, porque empieza a combatir con todas esas naciones, con todos esos pueblos aledaños a la tierra prometida que era para Israel, ¿sí? La tarea de él era cumplir la ley y hacer caso a lo que Jehová Dios le mandaba. A Jehová Dios le mandaba, vaya a tal pueblo y mata al rey, y mata así a esas naciones, porque ya esa tierra es para ustedes, ¿sí? Ellos estaban tomando una tierra que no les pertenecía, por eso era que Dios los mandaba a hacer ese trabajo. Entonces a Josué le tocó, o no es que le tocó porque esa palabra suena muy fea, pero sí
fue muy obediente y ese libro es muy interesante, ¿sí? Está entre los libros históricos Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Estos libros hablan más o menos relatan del reino de David, la división del pueblo de Israel, porque ellos llegaron a dividirse en dos, ¿sí? Cogieron al norte, quedó Israel, y al sur quedó Judá, pero ahí se desata también, muchos reyes se presentan, porque pues son como dos pueblos, pero en una nación. Es como algo extraño, pero es un pueblo, pero está dividido, ¿sí? Pero de todas maneras ahí vemos cómo la mano de Dios se presenta también en cada uno de ellos, si los reyes dejan que Dios obre, ¿sí? Como el libro de Crónicas. El libro de Crónicas cuenta la historia del rey Josafat, de cómo este rey le creía a Dios y comenzó a ver sus obras y su poder, a través de ese mandato que él tenía. Y fue muy bonito porque él aprendió a confiar en Dios. Eso es lo bonito de leer la Biblia, de que uno puede mirar muchos ejemplos, muchas experiencias, y tomarlas para la vida de uno, ¿sí? En Esdras, este libro habla del exilio de Babilonia y de la construcción del templo. Nehemías también habla de esa reconstrucción del templo y también del segundo regreso de Babilonia, porque el pueblo fue esparcido por el rey Nabucodonosor. Y en fin, todo eso lo vamos a encontrar allí. Esther también termina con esto, este tema de los libros históricos termina con Esther. Esther era una joven judía que vivía en un exilio en Persia y fue escogida como reina de Persia, ¿sí? Y relata la historia de que esta mujer era tan obediente, tan sumisa a su tío, porque ella era huérfana, y cómo esta mujer, con esa valentía y con esa preocupación por su pueblo, lo manda a ayunar. La historia es muy bonita, no quisiera contártelas, pero sí es muy bonita en el sentido de cómo esta mujer se levanta y decidida dice: si debe perecer, pues que perezca, pero voy a hablar con el rey, porque había una situación ahí de que querían matar a su pueblo. Entonces, también conocemos a Dios a través de ese problema, ¿sí? También encontramos libros poéticos, y estos libros poéticos eh, también se llaman libros sapiensales, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Estos libros son poéticos porque están escritos en versos, escritos en forma eh, de prosa. El libro de Job, por ejemplo, y el libro de Proverbios y Eclesiastés fueron compuestos por sabios, ¿sí? Por eso se llaman libros sapiensales o libros de sabiduría. Reciben este nombre por el tema que desarrollan, ¿sí? Porque hablan de sabiduría en ellos. En ellos vamos siempre a encontrar consejos para la juventud, ¿sí? Cada libro en la palabra de Dios tiene un propósito. Por ejemplo, el libro de los Proverbios, vamos así a hablarlo un poquito. ¿Qué es este libro de los Proverbios? ¿Sí? Ese libro de los Proverbios tiene la finalidad de hacernos sabios y prudentes. En el primer capítulo, si alguien me puede ayudar a buscar Proverbios 1, y si me hace el favor y lo lee venga, les digo hasta qué número. Si alguien me hace el favor y lo puede leer, libro de Proverbios 1 hasta el 7. Ok, bueno, aquí leo la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, motivos de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo.
para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Amén. Amén. Gracias a Dios por ese libro. Ahí vemos que dice que el libro de los proverbios es para entender sabiduría. Si alguien quiere sabiduría, podemos empezar a leer el libro de proverbios, porque es para adquirir sabiduría y doctrina. ¿Sí? Dice allí, para conocer razones prudentes, cómo nos debemos comportar. ¿Sí? Ahí habla de muchos consejos. La mujer necia, la mujer sabia, la mujer que edifica su casa, el hombre malo y perverso, la mujer prostituta, ¿sí? ¿Cómo se comporta una mujer prostituta para los hombres, las personas, los muchachos, los jóvenes? Ahí vamos a ver en ese libro cómo es que se comporta una mujer prostituta, porque la Biblia lo describe, ella lo describe. También cómo se comporta una mujer prudente, cómo es una mujer sabia. Si nosotras queremos ser una mujer sabia, leamos Proverbios. Es un libro que nos enseña sabiduría, es un libro que nos enseña cómo adquirir consejos. Y, y es muy profundo, por eso ese libro dice palabras profundas, palabras de sabio. ¿Sí? Y si vamos al libro de Eclesiastés, ese libro también es de sabio. Nos da 4 consejos ese libro, así se los voy a dar así rapidito como para no quedarnos, sino es yo lo que quiero hacer con esta lectura es que abrirles la necesidad de que de que de verdad es importante que conozcamos la escritura. ¿Sí? Si nosotros conocemos la escritura, va a ser muy fácil conocer la verdad, porque la verdad, palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Entonces, si entre más Biblia nosotros tomamos, mejor vamos a ser alimentados espiritual y físicamente, como lo vamos a ver más adelante, porque la palabra de Dios es vida y es alimento, es medicina para nuestro cuerpo. Dice en Eclesiastés, dice que nos da 4 consejos para todos. ¿Sí? No, nos dice, nos habla de la vanidad de vanidades. El hombre, si es casado, disfruta a su esposa. Dice, disfrute a su esposa, alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate con ella, invierte en su esposa, ¿sí? Trátela como un vaso frágil, porque ella es un vaso frágil. Todas las mujeres somos un vaso frágil. Necesitamos ese cuidado de nuestro esposo, ¿sí? Entonces, ese es un consejo que le da Eclesiastés a los varones esposos, a los hombres que están casados. Disfruta a esa mujer que Dios le dio, invierta en ella. El segundo consejo que da es cómo comer. El comer es un gusto que también nos da la vida. El comer bien. Disfrute la comida. ¿Sí? Eso sí, se sabe que lo va a echar a la letrina, pero el libro de Eclesiastés nos enseña eso, de que debemos disfrutar. Y eso es algo que Dios nos da, poder disfrutar del alimento. ¿Sí? También dice, haga el trabajo, hay que trabajar, pero ese trabajo, si usted lo hace, lo tiene que disfrutar. ¿Sí? Cuando uno es pequeñito y a uno le preguntan, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Entonces yo decía, no, yo quiero ser piloto de avión. Y uno comienza a soñar ese, ese, mm, ese mundo de los aviones y de todas esas cosas. Ya cuando uno ya es más grandecito, ya después dice, no, prefiero estudiar para ser maestra o para hacer otra clase de cosas, porque uno ya se inclina es a lo que le gusta. Y si usted escoge un trabajo que le gusta, pues nunca se va a cansar, nunca se va a aburrir, más bien lo va a disfrutar. ¿Sí? Y mucha gente dirá, no, pero a mí me tocó
hacer, no sé, quizá lavar ropa, no sé qué será el que no, a veces no, por necesidad uno tiene que salir a trabajar y entonces se vuelve una carga. Pero en el libro de Eclesiastés nos dice, no, pues haga su trabajo, el que le guste y disfrútelo, porque eso también es, obra de Dios, que nosotros disfrutemos lo que hacemos. Y qué bendición también que nos pagan porque nosotros hacemos ese trabajo, esa labor. Esto también es una bendición de Dios, ¿sí? Por eso nosotros debemos siempre aconsejar a los hijos, estudie lo que le gusta, estudie lo que le gusta, así nunca tendrá que trabajar porque él va a hacer lo que le gusta, ¿sí? Pero si nosotros trabajamos en algo que no nos gusta, será trabajo, será molestia y también será vanidad, porque así lo muestra el libro de Eclesiastés y es cierto. Si no lo vemos a la vida de nosotros, es cierto. Va a ser trabajo y va a ser molestia y va a ser vanidad, va a ser vanaglorioso, no nos va a edificar, no nos vamos a sentir bien, se siente pesado, no rendimos en el trabajo por eso, ¿sí? Entonces, siempre necesitamos mirar, proyectar, saber proyectar a nuestros hijos en qué les gusta a ellos para que también lo puedan explotar y puedan decir, yo me volví tremendo dibujante y voy a ser diseñador gráfico y le van a pagar por eso. Eso para él no es trabajo, eso es un deleite hacerlo, eso es una bendición y eso es lo que nos dice el libro de Jesús. Recuerde que todo lo que hagas, también dice el libro, al final, recuerde que todo lo que tú hagas se te va a juzgar, ¿sí? De todo lo que uno hace al final, Dios nos va a juzgar. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. De todo lo que hagas, sea bueno o sea malo, debemos dar cuenta a Dios, ¿sí? Y es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, de que todo lo que nosotros hagamos en esta vida, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que Dios nos va a juzgar. Dios nos va a decir, bueno, Dios nos dio una familia, Dios nos dio unos hijos, Dios nos dio un esposo, Dios nos dio una esposa, Dios nos dio un empleo, Dios nos dio dinero, Dios nos dio una empresa, Dios nos dio eh, unos hijos, una casa. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está? ¿Qué estamos haciendo para Él, para su reino, para su gloria? Si le estamos agradando, si estamos viviendo conforme a su palabra, ¿sí? Y ese libro de Eclesiastés nos lleva como a reflexionar y a pensar qué estoy haciendo aún con mi propia vida, que la vida también es un bien que Dios nos dejó a cada uno de nosotros y debemos de aprovecharla muy bien, ¿sí? Entonces, la Biblia, por eso es un libro que es palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios son esos consejos que están allí en Proverbios, en Eclesiastés, ¿sí? Cantar de los Cantares es un libro que habla, por ejemplo, del romance de dos esposos, ¿sí? Si usted quiere encontrar palabras hermosas para enamorados, está allí el libro de Cantares, un libro muy hermoso. También se lo podemos dedicar a nuestro esposo o a nuestra esposa, porque ese libro sí es especialmente para los enamorados. Tenemos los profetas mayores y son escritos así porque los profetas mayores, como Isaías, como Jeremías y Lamentaciones, más bien este libro de Lamentaciones es del mismo profeta Jeremías. Pero entonces, este libro no tiene mucho contenido, entonces por eso es que no, pues está ahí, pero realmente se cuenta ahí porque está ahí el autor, que es Jeremías.
Entonces, está el libro, los libros profetas mayores, se llaman así es por su extenso contenido. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos, son muchos capítulos. Jeremías tiene 52 y así va descendiendo. Ezequiel tiene 48 hasta que llega al profeta Daniel, que tiene 12 capítulos. Y el resto, que son profetas menores, también se llama así porque tiene menor contenido en sus escritos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene uno o tiene 2 capítulos o tiene lo más que tiene 9 capítulos, ¿sí? Son muy, muy poquitos su contenido. Por eso se llaman profetas menores. Ya en los libros del Nuevo Testamento, estos libros están también compuestos por 5 divisiones o 5 temas. Tenemos el tema de los evangelios. El evangelio es todo concerniente a Jesús, todo lo que hizo Jesús en vida, desde su nacimiento, vida, muerte, obra, resurrección, todo lo que él vivió estuvo en vida, nos lo relata el libro de los evangelios. En los libros históricos está el libro de Hechos, que este libro relata la historia de los comienzos del Espíritu Santo cuando comienza a estar en las personas, porque ningún libro muestra un hecho tan importante como el libro de los Hechos, porque el Espíritu Santo comienza a hacer obra sobrenatural como nunca antes. En el Antiguo Testamento se veía el Espíritu Santo, pero muy pocas veces. En el libro de Hechos sí lo vamos a encontrar. Es el personaje principal de los Hechos, es el Espíritu Santo. Las cartas paulinas, las cartas generales y el libro profético, que es el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces continuamos. No, señora. Bueno, sí, señora, entonces continuamos con los libros apócrifos. ¿Sí? Hay más de 1500 manuscritos de la Biblia, entre estos están estos libros llamados apócrifos. Fueron nombrados así porque estos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Estos escritos fueron encontrados, también fueron terminados ya cuando se había cerrado el canon del Antiguo Testamento, hace 400 años antes de Cristo, por lo cual no fueron incluidos en la palabra de Dios en el libro que nosotros actualmente tenemos llamado la Biblia. ¿Sí? Entonces, antes no se podía colocar cualquier libro. ¿Sí? Ah, no, que es que Pablo escribió, no sé cuántas cartas Pablo escribió. Entonces, venga y lo ponemos acá y todos. No, había un estándar, había un algo que los medía y decía, no, este no cumple con lo que se quiere colocar en la Biblia. ¿Sí? Entonces, se hizo una investigación y se miró que era apócrifo por eso, porque no alcanzaron, no llenaron ese requisito de ser inspirados por el Espíritu Santo. Sí fueron historias y de pronto fueron historias que sí pasaron, pero no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y eso lo quiero dejar claro. El libro apócrifo no es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Simplemente fueron historias de hombres que sí pasó, que sí sucedió, pero que no están en la escritura por eso, porque no fueron inspirados por el Espíritu. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. ¿Sí? Comienzo fue por hebreo, ¿sí? Porque en los primeros que escribieron la escritura fueron judíos. ¿Sí? Entonces, por eso comenzamos con el libro de los hebreos, que fue usado este idioma por los israelitas desde el comienzo y desde la cautividad en Babilonia. Este idioma se caracteriza porque se escribe de derecha a izquierda.
Nosotros escribimos de derecha sí, de izquierda a derecha. Ellos escriben al contrario. Y todas las letras del alfabeto son consonantes y están compuestas por 22 caracteres, por 22 letras. El arameo, dicen los historiadores, dicen que el único libro que fue hallado escrito en arameo fue el libro de Daniel, que también fue traducido al griego eh, más o menos en esos años, hace 100 años, ¿sí? Fue traducido al griego 100 años antes de Jesucristo. Mientras que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos principalmente por los gentiles en griego, ya que el Antiguo Testamento sí fue un manuscrito o fueron escritos en griego. Griego era el idioma comúnmente hablado por los gentiles a través del Imperio Romano, ¿sí? Como el idioma que hoy nos mueve hoy al mundo. El idioma que mueve hoy al mundo es el inglés. Asimismo, en la época de los apóstoles del Nuevo Testamento, se estaba hablando griego. Por eso mucho por ejemplo, el Apocalipsis nos habla del alfa y la omega, eso es alfabeto griego. El alfa es como la letra A para nosotros y la omega es la letra Z para ellos, ¿sí? Entonces, estas importantes traducciones como la Septuaginta es una traducción hecha por 70 ancianos de Alejandría en el siglo III. Cuentan los historiadores que fue llamado por este rey que fue Ptolomeo, que fue un faraón, mandó llamar a unos ancianos judíos, ¿sí? Para que tradujeran los manuscritos que estaban en la biblioteca de Alejandría. Estos manuscritos estaban en hebreo y él los quería traducir al griego. Entonces lo que hizo fue llamar a estos 70 ancianos y los colocó en diferentes lugares, en diferentes sitios. No los reunió, digo, no, los voy a colocar en diferentes sitios y les voy a dar lo que ellos necesiten, papel, tinta, y ellos van a hacerlo, pero aparte, por aparte, ¿sí? Y también les dio un tiempo de, de traducción, o sea, tenían que terminar en tal fecha. Entonces, cuando dicen los historiadores que ellos fueron puestos por separado para traducir todo el Antiguo Testamento y cuando terminaron de escribir, estos 70 ancianos coincidieron con sus escritos porque estaban guiados por Dios. ¿Sí? Cuando ellos terminaron, se dieron cuenta, cuando Ptolomeo leyó los escritos de todos, dijo, pero está igual. Y ahí se dio cuenta de que era palabra de Dios. Y esta traducción del Antiguo Testamento fue la primera traducción del Antiguo Testamento, se llama Septuaginta. La Biblia del Antiguo Testamento que se escribió en un periodo de 1600 años durante el gobierno de este faraón. También encontramos como traducciones como la Vulgata, que fue hecha en latín por San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Hoy existen muchas traducciones, entre ellas está la paráfrasis, y esa sí no se la recomiendo que la tengamos para el estudio de, de las si queremos conocer porque simplemente es una traducción, no es una traducción, es una paráfrasis. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy es una paráfrasis y es muy diferente a la traducción Reina Valera que pues hoy tenemos. La Biblia Reina Valera, la que tenemos hoy, por ejemplo, esta que tenemos, yo siempre he usado la revisión de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Esta revisión fue hecha en 1602 por
por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Sí? Y es una de las Biblias que está revisada por la Sociedad Bíblica Unida y es una de las que da más la mejor traducción que tenemos en cuanto a la escritura es esta, la revisión del 60, que se llama La Reina Valera. Entonces, esa es la que recomiendo siempre para estudiar, para conocer, porque es una traducción prácticamente que interlineal del original. Entonces, cuando vayamos para tener todos un mismo idioma, un mismo lenguaje, cuando ustedes quieran estudiar la escritura, cuando vayan a leer la escritura, siempre prefieran lo mejor, que es la Reina Valera. ¿Sí? Hay muchos que han querido quitarla del mercado, ha sufrido persecución esta Biblia por eso, porque es una de las Biblias que habla tal cual como el original. Y la han quitado fama y le han quitado, eh, no sé cómo decirlo, pero sí la desacreditan, ¿sí? Pero es la mejor Biblia que tenemos, es la que más les recomiendo eh, hoy, porque esa Biblia es muy, muy completa. ¿Sí? Es la que puedo estar confiada de que sí realmente es fiel a los originales, a lo que estaba allí antes escrito. ¿Sí? Entonces, también porque la palabra de Dios ha surgido por muchas manos, por muchos tiempos, por muchas décadas, y no se ha terminado, es un libro vivo por eso, y Dios la ha mantenido porque es su palabra. Fue escrita en piedra, fue escrita en cuero, fue escrita en papiro, en pergamino, en vitela, en papel. En todos estos materiales ha sido escrita la palabra de Dios. Pero lo más importante es que Dios nos da una promesa en su palabra que dice que también la va a escribir en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón, que es donde realmente Dios quiere poner esa palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Entonces, muy, muy interesante, no sé si, si le damos un poquito lo que dice acá. Dice que el primer material que Dios usó fue el de la piedra, dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Estas son las únicas dos tablas que Dios escribió con su dedo, porque el resto del Pentateuco y de estos 5 primeros libros los escribió Moisés con su puño y letra. Después dice que fue en cuero, y ese cuero era realmente muy pesado, pero ellos lo hacían en cuero porque amaban la palabra de Dios y no querían eh, dejarla por ahí, no, ellos buscaban lo mejor, el mejor material que había en esa época era el cuero. También el papiro. El papiro es una especie de caña que crecía en el río Nilo. Al escribir sobre este material se hacía una columna, sin separar las palabras, sin puntuación ni párrafo. El título del libro estaba al final de ese material de papiro. Siempre escribían así. Al final colocaban el autor. Entonces, imagínense un libro así hecho en papiro y que lo haya escrito Isaías, 76 capítulos ahí puestos. Esto debe haber sido pesado. El pergamino también es un material donde apareció este material, dice que por primera vez fue en el siglo II después de Cristo y se fabrica de pieles de animales, vacas, cabritos, ovejas. Ese es el pergamino y fue creado en la ciudad de Pérgamo. No se curte como el cuero, ¿sí? Y se curtían las pieles con yeso, se pulían y se blanqueaban y era más resistente y muy cómodo para usar y se podía escribir por las dos caras. ¿Sí? Ese pergamino lo terminó usando el Antiguo Testamento y muchos, también el libro de Jeremías, el libro de Isaías,
escrito en esos pergaminos. Vitela, este material vitela es de lujo, ¿sí? Porque ellos cogían los animales jóvenes y especialmente los muertos al nacer, se usaban, se hacía ese material de vitela y ese material era muy delgadito, ya se está, antes ya comenzaba desde lo más grueso. Vitela era un material más delgadito, más manejable, no era tan pesado y era de lujo para las personas que tenían plática en esa época. También el papel, hasta que llegó China y los chinos inventaron el papel, y ahí fue cuando se descubrió la imprenta, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces aquí ya vamos a hablar del propósito de la vida. La palabra de Dios tiene dos propósitos para la vida de las personas. El primer propósito es que conozcamos a Jesús, como lo dicen las Escrituras, y por la fe, y que en Él lleguemos a ser salvos. Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice en Juan 5:30. Ese es el propósito, de que conozcamos a Jesús como lo dicen las Escrituras, no de cualquier manera, no como me lo cuente fulanito de tal, no, es conforme a la Escritura. Y el segundo propósito es hacer perfecto al hombre de Dios, ¿sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿sí ve? Tiene una finalidad, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo bueno. Entonces la Biblia es un libro de fe que dice, a fin, eso es lo que Él espera que nosotros lleguemos a ser eh, útiles en sus manos, lleguemos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El tema de la Biblia, todo libro tiene un tema, pero el tema de la Biblia acá es la salvación, ¿sí? Toda la Biblia habla de salvación, ¿sí? Hay muchos temas en la Biblia, ahí está que el tema del arrepentimiento, que el tema del perdón, que el tema en fin, tantos de la fe, ¿sí? Pero el tema principal de la Biblia es la salvación, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. El personaje de la Biblia es Jesús, ¿sí? Aunque se habla de Abraham, de Isaac, de todos estos hombres, de Daniel, del rey Nabucodonosor, sí se habla, pero el tema principal, el protagonista de la palabra de Dios es Jesús. Y allí lo encontramos en tres facetas. El primero lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el Antiguo Testamento, a Jesús prometido. Y Jesús manifestado lo encontramos en los evangelios con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es cuando viene esa promesa al mundo. Y Jesús glorificado es cuando ya Jesús terminó su obra y fue llevado al cielo, que eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito de eso que Jesús prometido, ¿sí? Cuando habla en Génesis 3:15, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Alguien se acuerda de Adán y Eva? ¿Esa historia? ¿Cómo fue? ¿No? ¿No están? Sí, yo estoy. Amén, sí. Gracias. Sí, señora. Es que no los puedo ver porque como estoy en mi celular, entonces solo tengo la pantalla con las diapositivas, no los puedo ver, pero yo sé que estamos ahí. Entonces, ¿sí se acuerdan de esa promesa que Dios le dio a Eva?
Eso está en Génesis 3:15. Sí, señora. ¿Sí? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se ve claramente que hay dos simientes. Dice, entre tu simiente y la simiente. Pero va a venir una mujer, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esa mujer es la Virgen María. Esa mujer ya Dios la tenía para traer el Salvador. Era una mujer especial. Era una mujer que iba a traer al Salvador. Por eso dice la mujer. La mujer. Esa mujer es la Virgen María. También cuando vamos a leer en Isaías, en 7:14 dice, y que nacería de una mujer. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa también es una profecía que nos muestra que el Mesías vendría de esa mujer. Pero acá en Génesis nos habla de una simiente. Y esas simientes son dos cosas, el bien y el mal. Pues como el mal ya entró por el hombre, porque fue por el pecado de Adán entró el pecado en el hombre, entró la muerte, dice la escritura, dice, entró la muerte y entró el pecado. Y dice que la paga el pecado, la muerte, porque eso es como la herencia que nos dejó Adán. ¿Sí? Entonces ahí ya entra esa simiente de pecado, de maldad, de, de, de muerte. Pero entonces dice, va a venir otra simiente que va a dar vida. ¿Sí? Y el que crea en él, ese será salvo. Y a eso se refiere que va a venir un Salvador, va a venir por medio de esa mujer que es la víctima. Y más adelante dice, también dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ahí ya se está hablando de algo que sí nos relata el libro de Apocalipsis. Esto sí todavía no se ha cumplido, porque ese es un atentado que le van a hacer a la bestia. Dice en Apocalipsis que ella recibió una herida, dice, pero no de muerte, pero sí la hirieron. Ahí se está cumpliendo ese pedacito que dice acá en Génesis. Pero más adelante, a medida del curso, a medida que vayamos aprendiendo un poquito más de estas cosas, de las profecías, vamos a estar desglosando todas estas cosas, ¿sí? Porque muchas veces no entendemos, pero la idea no es confundirlos, sino la idea es mostrarles que ya desde mucho más antes se estaba profetizado de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un libertador de nuestra vida, porque Adán nos dejó esclavos del pecado. Jesús viene a libertarnos de ese pecado. Por eso dice, y conoceréis la verdad. Yo soy la verdad y la vida. El que viene al Padre, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Sí? Entonces, por eso él se declara así, pero ¿por qué se declara así? Entonces, esas son preguntas que vamos a estar desglosando a medida que vamos conociendo un poquito más la escritura. Hoy lo que les quiero enseñar es que ya estaba profetizado, ya estaba mostrado como el profeta, como el linaje de David, como el Hijo de Dios, el más hermoso de los hijos de los hombres era Jesús. Nos muestra esas facetas, ¿sí? Cómo iba a ser este varón, no iba a ser cualquier persona, iba a ser alguien ya destinado para ese trabajo, y vendría de la familia de Isaí. Isaí es el papá de David. También nacería en Belén, vendría de una virgen, que es la Virgen María, que es la mujer que habla allí en Génesis 3:15, que el Mesías sería luz para los gentiles, que el Mesías anunciaría arrepentimiento, que hablaría en parábolas, que enseñaría a todo el mundo el camino de Dios, que también iba a morir, cómo iba a morir también, lo muestra allí en el Antiguo Testamento. Todo eso lo escribieron los santos hombres de Dios, viéndolo de lejos. Por eso dice allí en Hebreos, y lo miraban de lejos, porque ellos escribían y decían, va a venir un Salvador, va a venir un Mesías. Y en eso ellos creían, y en eso morían creyendo que iba a venir ese Salvador. ¿Sí? Ya cuando viene el tiempo, porque
La palabra de Dios tiene unos tiempos, todo lo tiene, como dicen por ahí, fríamente calculado, porque Dios es así. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden y todo lo tiene establecido. Entonces llegó el tiempo en que iban a ser ese Mesías prometido. Y eso lo encontramos en los 4 evangelios. Entonces vamos a estudiar los 4 evangelios, que ahí quedamos la clase pasada, ¿verdad? Ahí habíamos quedado, ¿cierto? Entonces yo quisiera preguntar si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda o algo que queramos aportar. ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí, Sí, señora. profe. Bueno, Sí, muchas para mí todo gracias. quedó claro. No hay preguntas entonces. Bueno, cualquier cosita pues me pueden, no les digo levantar la mano porque no los estoy viendo, pero sí me pueden interrumpir, decirme, profe, una preguntita y yo con mucho gusto de la respondo. Entonces vamos a estudiar el libro de Mateo. Vamos a entrarnos, ¿qué nos habla este libro? El libro de Mateo presenta a Jesús como Cristo. Entonces, el libro de Mateo presenta a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido. La semana pasada habíamos dicho que Cristo era una palabra griega que significa ungido y que Mesías era una palabra hebrea que también significa ungido, ¿sí? Entonces Mateo muestra en su libro, cuando lo vamos a empezar a leer Mateo, ¿a quién me puede ayudar a leer Mateo? En el primer capítulo nosotros encontramos una genealogía, ¿sí? Amén, profe. Ahí Capítulo 1. sí, pero solamente es para que lo miren y se den cuenta una cantidad de nombres y uno dice, Dios mío, ¿y esto por qué acaso estos nombres, Dios santo? No, qué pereza leer todos estos nombres, Dios santo, no, yo me duermo leyendo esos nombres. Algunos dicen, pero esos nombres están escritos allí para que miremos el linaje de Jesús, de dónde venía Jesús, ¿sí? Y ahí están todos los nombres de los reyes, de todos esos libros que les acabo de mostrar de primera y segunda de Reyes, de Crónicas, de estos, están ahí en esa genealogía, mejor dicho, la genealogía de Mateo es el resumen de todos esos libros de Crónicas y de Reyes. Ahí está. Que Fulanito engendró a, a, a tal rey, espere, miramos la lectura que yo tengo por acá, para que no les diga mentiras, porque no hay que, en cuanto a las cosas de Dios, sí soy muy seria en esa parte. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, entonces comienza por David, hijo de Abraham. Estos dos personajes importantísimos en la cultura judía, lo que es David y Abraham, ellos eran personajes insignias para ellos. Entonces Abraham engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Empieza Mateo a contar. Y Judá engendró a Tamar, y Tamar, ¿quién era Tamar? Judá engendró a Tamar. Judá ya es un hijo de Jacob, porque por medio de Judá, de ese hijo, porque Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos 12 hijos se llamó Judá. Yo creo que fue el cuarto o el tercero que él tuvo. De todos esos hijos, imagínense, son 12. Pero en Judá, Dios le plació decir, por medio de Judá va a venir el Redentor, el Salvador. Por eso dice allí, Judá engendró de Tamar a Fares. Tamar era una mujer. A Fares, y eso es lo más importante que podemos ver en las genealogías, es que los judíos no tenían a las mujeres en las genealogías de ellos. Cada familia judía tenía que tener como su registro de qué familia venía. Ah, yo soy de la tribu de Benjamín. Ah, ¿dónde está? Que lo comprueba. Era como la cédula de hoy en día de nosotros.
Ah, sí, ahí dice que usted es de la tribu de Benjamín. Bien, por medio de tal, papá de tal, su papá se llama tal, su bisabuelo, su tátara, así. Ellos tienen su registro. Y en esas genealogías, pues para ellos una mujer no era, pues no estaba, solamente era por familias, por, como decir hoy el apellido, pero para ellos era importante de qué familia vendría. Entonces, por eso dice, Judá engendró a Tamar, de Tamar, o sea, de esta mujer llamada Tamar, a Fares y a Sara, que fueron dos personas, o sea, fueron mellizos estos dos. También encontramos en el Antiguo Testamento de que en el pueblo, en esta familia de, de Jacob, también hubieron mellizos. Por ejemplo, Jacob y Esaú fueron mellizos, ¿sí? Ellos sí, también, por eso nacen así a veces, porque ya tienen por los genes, ya viene ¿cómo se llamaría eso ahí? ¿Quién me ayuda? Esos genes ya vienen ahí, podían tener trillizos y mellizos, ¿sí? De los judíos, ¿sí? Entonces, Fares y Sara. Fares a Aarón y Aarón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Ya empezamos a ver allí. Aquí ya estamos en los jueces, en Josué, más o menos por ahí. Perdón, en Josué no. Estamos más o menos llegando porque Salmón engendró a Raab, ya entramos a, a Josué, a Boz engendró a Ruth, ya encontramos el libro de Ruth ahí, a Obed y a Isaí, allá entra el libro de Primera de Reyes, Isaí, a Primera de Samuel, perdón, Isaí engendró al rey David, ahí está el libro de los Reyes, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y esa es otra historia que está ahí en, en Primera y Segunda de Crónicas. Y los Reyes también está ahí. La historia de David, tremenda. Tremendo este varón, cómo hizo para conseguir a esta mujer. Tuvo que matar al esposo de esta mujer. Por eso dice, de la que fue mujer de Urías, porque David mandó matar a Urías para poder tener a esta mujer que se llamaba Pecado. Y de ese pecado que tuvo el rey David, nació ese libro de Salmo 51 que dice, ten piedad de mí. Ahí se le veía el arrepentimiento a él por haber hecho ese pecado, haber mandado matar a Urías y haber hecho eso, haber tenido un hijo, ella siendo casada. Pero entonces no me quiero entrar más porque esto parece una novela, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que muestra la genealogía de Mateo? Que todos esos hombres ahí que estuvieron ahí, todos esos, empieza el rey David con el rey, ya empieza el rey. Y el rey engendró a Salomón, y el rey Salomón engendró a Roboán, y empiezan ya ahí toda la descendencia de los reyes, parte de Judá, porque como el reino se dividió en dos partes, norte y sur, pues toda la descendencia de los reyes de Judá nace el Señor. Por eso esta genealogía es la genealogía de la Virgen María. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Listo. Por eso dice, de manera que de todas las generaciones, estoy leyendo el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y si usted los cuenta, 1, 2, 3, son 14. Yo ya los conté y les puedo decir que son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, hasta que llegó Jesús, son 14. Y comienza Mateo a mostrar el nacimiento de Jesús, ¿sí? Comienza a mostrar también en dónde nació, que nació en Belén, porque ya estaba profetizado en el libro de Miqueas. El libro de Miqueas es un profeta menor.
donde decía que el Salvador vendría de Belén. También se cumplen en Jesús otras profecías, como por ejemplo cuando Herodes manda a matar a todos los niños para que se cumpliera lo que decía. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Herodes mandó matar a todos los niños y cuando se vio burlado por los magos? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Sí, Sí, señora. sí, Sí, sí se acuerdan, y que él dice allí en Mateo, dice, y se vio burlado por los magos, entonces él mandó matar a los niños menores de 2 años. Qué feo sí. eso. Mandó matar porque se vio burlado, porque él decía, no, pues vayan, los reyes magos vayan y después me cuentan dónde es que está el rey. Pero la idea de él era matar al rey. Por eso los magos dice allí que fueron guiados por un ángel. El ángel les dijo, no vayan otra vez por ese camino, váyanse por otro camino a su ciudad, a su origen, váyanse por otro camino. ¿Sí? Por Pero entonces, el rey estuvo esperándolo como 2 años, ¿verdad? A esos Reyes él Magos. estuvo esperándolos, y por eso dice que se vio burlado, porque ¿cómo así que nada que llegan? Y ya el rey nació, y él lo que le desesperaba era eso. ¿Sí? Entonces, me dice por acá que Rode accedió a la sala. Juanita Rode, Dios te bendiga. ¿Sí llegó? Sí, ¿Sí señora, pudo yo le entrar? di admisión. Gracias, Karen, gracias. Listo. Entonces, eso que hizo este rey, que hizo este rey Herodes, también estaba profetizado. Dice eso era una profecía que estaba en Jeremías 31:15. ¿Sí? Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, y Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y esto se cumple, ¿en dónde se cumple? En Mateo 2:18, que dice así, Mateo 2:18. Voz fue oída en Ramá, entonces dice en el 17, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro, gemido, y Raquel que llora a sus hijos. Entonces, a medida que Mateo va hablando de todos esos acontecimientos que a Jesús le iban pasando, iba contando también, esto estaba escrito. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que decía que iba a pasar. Por ejemplo, si lo vemos más para atrás, dice también de Belén, habla ¿de qué? De también del Juan del Bautista, que también estaba profetizado, que también vendría uno que iba a, ¿a qué? Dice que a enderezar, que a poner camino, a enderezar sendas. Y ese es el Juan el Bautista. Y todas esas profecías se cumplen en Jesús. Por eso acá en la diapositiva, si nosotros vemos, hay 3 puntitos. ¿Quién me los quiere leer? ¿O quién los quiere Los leer? 3 puntos. Sí, señor. Bueno, yo podría leerlos. Gracias. Em, el título dice, el libro de Mateo presenta a Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido. Primer punto, porque en Jesús se cumplieron las escrituras. Segundo punto, porque Jesús obedeció las escrituras. Y tercer punto, porque Dios dio testimonio de que Jesús era el Cristo. Muy bien, muchas gracias. Eso se compone el libro de Mateo. Muestra a Jesús de esas 3 maneras. De que Jesús, en él se cumplió todo lo que estaba escrito antes. Que nacería en Belén, que nacería de noche, que nacería por medio de una virgen, que nacería por medio de no de intervención humana, sino, hay como dice allí,
dice que fue por medio del Espíritu Santo y se halló que se había concebido el Espíritu Santo. Había una virgen, dice, una virgen desposada, su nombre era María, desposada con José, y antes de que se juntasen se halló que había concebido el Espíritu. Eso sí lo muestra claro Mateo, diciendo para que se cumpla lo que estaba muy, muy antes atrás. Y también Dios tan bueno que es, y también le muestra por medio de sueños a José, donde él le dice, no, mira, no temas a recibir a María, tu mujer no la temas, no temas recibirla, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea que lo mismo que lo que le dijo a María, se lo dijo a José, pero a José se lo dijo por revelación en sueños, porque así también Dios habla. Dice en Proverbios, dice que Dios habla a los hombres por revelación en sueños, pero los hombres no entienden. ¿Sí? Entonces, esto que Dios usa muchas maneras para hablar, pero le habla a José así, claro y conciso, le dice, no temas, porque él al ver que María pues estaba esperando, que quedó embarazada, él no la había tocado, pues él estaba pues como triste y decía, no, yo voy a dejarla secretamente, porque también por cultura judía esto era una afrenta, esto era una vergüenza, ¿sí? De que se iba a casar con ella y ella resultó embarazada sin haberse casado. Por eso también la quería dejar secretamente. Todo esto aconteció, dice allí, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, despertando José de ese sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María. Ya empezó entonces a contar todo lo que le pasó, tenían que ir a Belén. Claro que pues Mateo no lo cuenta tan así, tan claro como el libro de Lucas. El libro de Lucas sí lo vamos a estudiar más adelante y allí vamos a encontrar un poquito más organizada la historia de Jesús. Pero ya en el capítulo 3 Mateo ya comienza a cambiar, él cambia ya el panorama de mostrar profecías, ahora lo muestra cumpliendo la escritura. Por eso el tercer punto dice, el segundo punto dice, porque Jesús obedeció la escritura. Pues Jesús tenía que cumplir las escrituras, o sea, cumple la ley, cumple eso que estaba escrito allí para llegar a ser el Cristo. Por eso va a Juan el Bautista, dice allí, a ser bautizado en agua, así también como el pueblo israelita fue bautizado en agua. ¿Cuándo fue bautizado en agua el pueblo de Israel? ¿Cuándo fue bautizado en agua? ¿Quién me quiere contar? ¿Alguien sabe? O la pregunta muy difícil. Profe, no sé si me equivoco yo, Tranquila. pero se me viene cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿no? ¿Dónde está eso escrito? Muéstremelo con la escritura. En el libro. No, tranquila. Yo no estoy ¿cómo les dijera yo? Cuando les digo, cuando les hago estos ejercicios, estos ejemplos, es porque yo Profe, quiero que, disculpe, la pregunta fue, ¿dónde está? ¿Fue por Jesús o todo el pueblo? pues Jesús dice, le dijo a Juan el Bautista, os conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando él dice así, era porque tenía que cumplir eso que ya estaba escrito atrás. Y dice que el pueblo israelita también fue bautizado. Entonces Jesús por eso también se mandó bautizar, por Juan el Bautista. Y eso, alguien que por favor me lo ayude a buscar. Ojalá alguien ¿quién está por ahí? Pues, la hermanita que me lo ayudó. Daniela, ¿te acuerdas que yo te dije que te iba a pedir un favor? Señora, ¿Te acuerdas que yo te dije que sí, te proverbio, sí, ¿cierto? pero no, señora, vamos a buscar. Ah, Ese era un ejemplo.
Ah, bueno. Vamos, me hace el favor y me busca Primera de Corintios 10, por favor, y lo lees. Yo le digo hasta dónde lo leas, por favor. Bueno. Ahí en esa escritura que ella va a leer, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Jesús sí cumplió lo que dice ahí en Primera de Corintios, ¿qué? capítulo 10. Capítulo 10. Ajá. Perdón que te interrumpa, que ya sé que lo vas a leer, ya lo encontraste. Yo Sí. quisiera preguntar, ¿qué horas tienen? Ay, Ya yo se no me sé. va, ya se Yo me tengo acortó aquí la 4:30. 4:30. Ay, gracias. Por Ok. favor, me avisan cuando falten 5 minuticos para terminar, para orar y Ok, no me perfecto. pase el tiempo. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué dice Primera de Corintios 10? Amonestaciones contra la idolatría. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comían el mismo alimento espiritual. Gracias. Ahí, hasta ahí. Gracias, hermanita. ¿Qué O sea, nos dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué nos muestra ahí? O sea, yo entiendo que ellos al pasar el mar fueron en otras palabras, bautizados. Sí, Señor, Ve, esto es fueron nuevo. bautizados. No sabía eso. Bueno, es gracias a Dios. Ahí Ay, vamos, entonces no ahí me vamos. equivoqué, profe. No te equivocaste, muy bien. Y Ahí le ella decía, pero Gloria a Dios, ¿dónde porque dice eso? tenía, gloria a Dios, porque yo estaba aquí la recibí, pero bueno. yo estaba pensando ahí, pero ¿de qué habla Karen? Y en Es el importante. antiguo hasta aquí en el Éxodo 13, 21, 22. ¿Qué dice? Lo mismo, aquí está la concordancia en Éxodo 13, 21, 22 y Éxodo 14 del 22 al 29. Lo que habló ahorita la hermana Daniela. Sí, Señor. Esa es la confirmación de que si el pueblo de Israel fue bautizado por el agua y por el fuego y por la nube, ¿y por qué más? Cuando pasó, ¿cómo dice Daniela? Dice que, y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Muy bien, entonces fueron bautizados en el mar. O sea que lo que dijo Karen Sí. sí va conforme a la escritura. Solo que le faltaba, pues, ¿dónde decía? Ya sabemos, está en 1 Corintios 10, que nunca se nos olvide. Ahí nos está mostrando que realmente el pueblo de Israel fue bautizado. Y si el pueblo Primera de de Israel fue Corintios, ¿qué, bautizado, profe? 1 Corintios 10. Ok, gracias. Bueno, entonces, si el pueblo de Israel fue bautizado en agua, así también los israelitas fueron bautizados en agua y fuego. ¿Sí? Entonces el libro de Mateo comienza a mostrar eso que estaba en el Antiguo Testamento y que se cumple en Jesús y que Jesús tenía que cumplir. ¿Sí? Entonces por eso también este libro de Mateo también muestra las obras que hizo Jesús, cómo fue que obedeció esa ley, cómo fue que empezó a enseñar de muchas maneras, dice allí, no de cualquier manera, ¿no? Porque no era de cualquier manera que lo tenía que hacer. Nosotros a veces nos imaginamos que Jesús tendría que estar alzando la voz y gritando en la calle, arrepentías y no, así no habló Jesús. Jesús habló normal, normal. Según la escritura nos muestra eso, que él no tenía que gritar ni vocear, nada de eso. Tenía que hablar normal, calmado, sereno, pero con autoridad, con autoridad. Porque la autoridad de una persona, tú quieres tener autoridad,
tienes que hacer lo que se te manda. ¿Sí? La autoridad no lo da un cargo, no lo da, no, eso olvídese, olvidémonos de eso. Nosotros si queremos ser autoridad, cumplamos y obedezcamos lo que dice la palabra. Jesús lo hizo, y fue autoridad por eso. Y dice que nadie enseñaba como él, porque los fariseos quedaban asombrados y no, pero ¿por qué habla como él? Quedaban maravillados, porque no hablaban, dice, como quien tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos, que podían enseñar y enseñar, pero nada de cumplir y hacer. Por eso hay un refrán, hay un dicho que dice, el cura predica, y esa era la fama de los fariseos. Por eso cuando muchas veces hay enfrentamientos o problemas, este es un fariseo tiene la fama de que enseña, pero Jesús no era así. Jesús cumplía, obedecía lo que mandaba Dios en la ley y lo enseñaba. Y esa es la manera como nosotros lo debemos hacer. Nosotros que vamos a llevar este evangelio, tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por eso es muy importante que la leamos. ¿Sí? Es muy importante que la conozcamos. Es muy importante que miremos qué nos habla Dios, qué Dios nos está enseñando. ¿Sí? Entonces, si Jesús cumplió la escritura, Él cumplió con las escrituras y Dios dio testimonio de que Él era el Cristo. Entonces, por eso fue que Él lo hizo Señor y Cristo, porque en Él se cumplieron las escrituras, cumplió todo lo que estaba escrito acerca de Él. Queremos conocer más, les invito a que lean este libro de Mateo, espectacular, hermoso, y ya como ustedes saben de qué habla Mateo, van a entender más cosas. Ay, yo leí cómo fue y por qué es que Jesús empezó a hablarle a la gente y enseñarle y a mostrarle y a decirle las cosas de cómo se debe comportar una persona, cómo es que sanó a un enfermo, por qué fue que sanaba enfermos, por qué era que resucitaba muertos, por qué era que hablaba de esa manera. Ya vamos a empezar a entender por qué era que así tenía que él hacerlo. O sea, no fue a su manera, fue a la manera del Padre. ¿Sí? Él decía, yo no he hablado por mi propia cuenta. Si ustedes quieren mirar, es San Juan. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo todo lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo enseñó. Y así como él, el Padre se lo enseñó, así él transmitía ese mensaje. Nunca le quitó, ni le puso, ni le nada. Siempre lo transmitía tal cual, tal como el Padre se lo enseñó. Amén. Entonces vamos a empezar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o avanzo para el siguiente libro? No, señora. No, Bien. tampoco de mi parte. Muy bien, listo. Vamos a continuar entonces con el libro de Marcos. El libro de Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová, que nos habla allí en Isaías 61 del 1 al 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces Marcos presenta a Jesús como el siervo y en este libro se cumple ese capítulo de Isaías 61. ¿Sí? Y en Jesús comienza a desarrollarse eso del siervo de Jehová y él viene específicamente a eso, a servir y lo demuestra sirviendo. Dice, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Marcos es el primer escrito que, según la historia, dice que fue el primer escrito, fue uno de los primeros libros que fueron escritos del Evangelio, en este grupo de los 4 libros que hacen parte del Evangelio. El libro de Marcos fue uno de los primeros escritos según los historiadores, ya que fue Marcos testigo ocular, como Mateo también fue testigo ocular
de todas las cosas que hizo Jesús. También Juan también es otro testigo ocular. El único que no fue testigo ocular fue Lucas, pero ya más adelante vamos a saber cómo fue que este hombre empezó a hacer y a conformar este libro que tiene su mismo nombre. Entonces, muestra a Jesús de una manera diferente este libro de Marcos. Mateo lo presenta como el Cristo, Marcos presenta a Jesús como el siervo, y porque cada uno de ellos, Marcos, Lucas, Juan, lo ve a Jesús de una manera diferente, o le llama la atención de Jesús algo diferente, algo que en ellos eh, les impactó. ¿Sí? Eso lo plasman ahí. Por ejemplo, Marcos narra muy bien, narra cómo pasaron las cosas, le da vida, le cuenta detalles, cuenta cómo fue el entorno de lo que le rodeaba a Jesús. Este libro tiene muchos detalles en cuanto al entorno que más, más que en otros libros, ¿sí? Pero la finalidad de Marcos en sí es mostrar que Jesús es el siervo de Jehová, que vino para servir, para dar su vida por él, por el pueblo, vino a dar su vida por la humanidad, y eso es servicio. Por eso comienza sanando, comienza echando fuera demonios. Ustedes lo ven. Si quiere, vayamos al libro de Marcos para darlo así como una, una vista, así como a grosso modo, hablar un poquito. Por ejemplo, ya comienza en el principio el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. Comienza a decir eso que decían en Isaías: aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti, que será Juan el Bautista. Se refería a Juan el Bautista, y comienza Marcos hablando de que Jesús fue bautizado, de que también fue tentado por el enemigo, y comienza su ministerio. Nunca lo presentó su nacimiento, que así como hizo Mateo, que no, que miren que Jesús nació de una, no. Marco lo presenta es en función, lo presenta es en el trabajo, en el servicio. Por eso le comienza con echando fuera un demonio en la sinagoga que estaba enseñando, y dice que allí en Capernaum entró a la sinagoga y estaba enseñando, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Imagínense, en plena enseñanza de Jesús. Jesús estaba enseñando y este espíritu comenzó a revolcarse, diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruir, no sé quién eres, el santo de Dios. Imagínense, el mismo enemigo o el mismo demonio sabía quién era Jesús, ¿sí? Eso sí lo sabemos, que el enemigo sí conoce a un hijo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina? ¿Sí? ¿Qué es esto? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y fue muy pronto, su fama se empezó a difundir por toda la provincia de Galilea. Y allí entonces estaba en la casa de Pedro y comienza a sanar a la suegra de Pedro. Y al otro día se le agolpó una multitud. Dice allí que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta de Pedro, a la casa de Pedro, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar de los demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Y entonces ahí comienza Marcos a mostrar a Jesús en acción. Comienza Marcos a mostrar el trabajo o lo que venía a hacer Jesús en este mundo, sanando paralíticos, sanando ciegos. Siempre Jesús estaba atento a las necesidades de las personas y estaba atento a ayudar a otros. Y esto es lo que plantea el Evangelio de Marcos. También habla cuando multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces, y lo leemos. Siempre vamos a encontrar en este libro, cuando leamos este libro, vamos a encontrar a Jesús
sirviendo todo el tiempo, haciendo lo que su padre le dijo. Nunca perdió el tiempo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, señora, está ahí muy claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir entonces. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir entonces al libro de Lucas. El libro de Lucas presenta a Jesús hombre. ¿Sí? Ustedes sabían que Jesús no era Dios, sino que Jesús es hombre. ¿Quién sabía eso? Según la escritura, ¿no? Porque es que muchas veces nos han enseñado de que Jesús es Dios. Jesús no es Dios. ¿O hay alguna pregunta en cuanto a este tema? O todo, quizás sí. Sí, claro, Jesús es el Hijo de Dios. Es el Muy Hijo, bien. no es Dios. No es Dios, muy bien. Gracias por esa aclaración. Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios. Según la escritura, Jesús, en la palabra de Dios muestra a Jesús como hombre, como nosotros. ¿Me pueden decir qué horas tienen? Qué pena, me están haciendo señas acá. ¿Sí es cierto? Las 4. Vale. Listo. Se quedan 10 minuticos. Vamos a explicar el libro de Lucas. Lucas no es un testigo ocular como lo decía antes. Lucas es un médico y era compañero de Pablo. Pablo lo llamaba como el médico amado, y esto lo vamos a encontrar en la carta de Colosenses 4:14. Y en una de sus cartas, ¿Dónde, profe? Disculpe que no la escuché. Gracias. Si me hace el favor, ya que me interrumpió, si me hace el No. favor y me lee Colosenses 4:14. ¿Cuál? Colosenses. Yo ya lo encontré, ¿lo puedo leer? Bueno, listo, léalo. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Sí, señor. Para corroborar de que Pablo llamaba a Lucas como el médico amado. Están Colosenses 4:14. ¿Qué dice? En Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Saludad a los Listo. hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí vemos que sí, efectivamente, ese era este Lucas. Este Lucas es el que escribió el Evangelio de San Lucas. Y para el hermano David, que gracias por participar, le voy a pedir el favor de que me lea Lucas capítulo 1. Lo que dice Lucas al comienzo es muy importante para este estudio que estamos haciendo. Lucas capítulo 1. Sí, sí, ¿Hasta qué versículo, profe? hasta el 4. Ok. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, muchas gracias. Como vemos ahí, Lucas dedica este libro a un hombre que se llama Teófilo. ¿Sí? Pero qué bueno sería que cuando nosotros empecemos a leer este libro, digamos, oh excelentísima Liliana, oh excelentísimo David, oh excelentísima Karen, ¿quién más está por ahí? Oh excelentísima Daniela, para que yo me apropie de lo que está diciendo ahí.
El libro fue para Teófilo, pero también para mí. Amén. La Biblia también es para mí. Entonces, dice allí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, porque es que este varón de Lucas era un historiador y él comienza a investigar todas las cosas desde su origen, como dice ahí, y poner por orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, que ellos también, sí, que eso sí pasó, que ellos estuvieron ahí y sí se dieron cuenta y sí de lo que les han contado, eso pasó. Eso sí es cierto, lo que Lucas va a empezar a contar, ¿sí? Porque él empezó a investigar todas las cosas y empezó a preguntarle a, 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 a Pedro, porque Pedro sí estaba con Jesús, y le preguntó a Juan y le preguntó a Marcos, y va Juan, va Judas, va a Jacobo, y comienza como a hacer esa investigación. Y por eso este hombre es un historiador, porque investiga todas las cosas desde su orden y su libro lo organiza de tal manera como sucedieron las cosas para que Teófilo lo pudiera entender. Por eso les digo, no pongan Teófilo, pongan su nombre, pónganlo ahí, porque fue para Teófilo para en esa época, pero ahora es para mí. Entonces, para que conozcas bien la verdad, para que conozcamos la verdad, las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces comienza contando que un ángel visita a María para anunciarle que ha sido bienaventurada esa mujer bendita entre las mujeres. ¿Cómo fue que María quedó embarazada? Eso no lo cuenta ningún libro en los evangelios de Marcos, de Mateo, ni Juan. Juan no cuenta ni nada. Lo único que relata esta historia, cómo pasaron las cosas, fue el libro de Lucas. Un libro muy organizado. Comienza a contar también, por ejemplo, cosas históricas, como por ejemplo, en los días del rey Herodes, Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, como todo bien organizadito. De ahí nació Juan el Bautista. ¿Quién era este varón? Y entonces dice, no, es que él viene de esta familia de los sacerdotes, o sea, era de la tribu de Leví, de los levitas, porque los levitas Dios les había dado esa orden de que se encargaran del templo y de los utensilios y que del tabernáculo y de todas esas cosas que estaban allí consagradas a Jehová, que lo vemos en Deuteronomio, lo vemos allá en Levítico, ¿sí? Entonces ahí también se muestra un poquito esas cosas que estaban desde antes. Pero entonces aquí ya era la época de Juan el Bautista cuando viene y muestra también cómo fue que nació, porque Elizabeth, que era la mamá de Juan, y José, que era también su papá, ellos eran, eran, era una pareja estéril. O sea, creo que Elizabeth era estéril, no podía, no tenía hijos, ¿sí? Entonces por eso dice que aconteció que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Todo eso era bien organizado conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso a Zacarías, o sea, al papá de Juan el Bautista. Y comienza a contar Lucas cómo fue que nace Juan el Bautista para que él pudiera ser ese varón que le prepara camino a Jesús. Y también ya después deja así la historia y ya pasa al anunciamiento de la Virgen María cuando viene el ángel y le dice, viene, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres. Y ella, al ver esta salutación, dice que se turbó y dice que, ¿quién me ha hablado? ¿Por qué has hallado gracia delante de Dios?
dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y así comienza a relatar, comienza desde su comienzo, el nacimiento de Jesús, todo en orden, todo en orden. Vemos una genealogía en el capítulo 3, versículo 23. Tienen su Biblia en su mano para que puedan corroborar lo que les estoy diciendo. Ahí comienza, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José. Se creía que era de José, pero no era de Jesús, no fue engendrado por José, y eso lo sabemos. Entonces comenzó a contar desde su inicio, desde que estaba José, hasta final. Si lo vemos más, va retrocediendo. Esta genealogía no es como la de María, que va de Abraham a María, no, aquí va de José hacia atrás. Comienza José, hijo de Eli, de Melqui, de Hanna, y así va bajando, hasta que llegó a David. David. Aquí dice David, ni siquiera dice rey David, ni nada. Dice hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Na. ¿Sí? Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares. ¿Se acuerdan de Fares? De Rom y Fares, estos hijos fueron de Tamar y Judá. Ahí dice hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Raú, hijo de Peleg, hijo de Aber, bueno, en fin, hasta el final, y hasta que llega Noé, después de Noé Matusalén, después de Enoch, y después hijo de Cainán, y nos acercamos a Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de... Profe, quedan 4 minutos. Gracias por avisar. Y esta genealogía nos muestra de que Jesús, o sea, no porque Jesús haya venido de ahí, de esta genealogía, no, sino de que Dios nos está mostrando ahí a través de la escritura, es que todos venimos de Adán, todos. Por eso el libro de Lucas muestra a Jesús, el hombre. Pero con la ayuda de Dios, en la próxima clase vamos a seguir hablando de este tema. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí o todo quedó claro? ¿O se durmieron en la clase? Cuéntenme cómo les pareció. No, perfecto, profe, todo bien. No, a mí también, y aprendí algo nuevo hoy también. Bueno, me alegra mucho. Muy interesante. ¿Qué aprendió, por ejemplo, Daniela? ¿No nos quieres compartir algo, Daniela? O alguno que nos quiera compartir, de pronto don José Carrero, Blanquita, no sé. Todos están tímidos hoy. Bueno, tranquilos, no los quiero presionar. Yo, por ejemplo, ¿Listo? aprendí, no sabía que Lucas era un médico. Muy bien, bueno, ahí vamos aprendiendo. No tenía ni la menor idea. Gracias. ¿Quién me habla? Qué pena que no la veo. Robert. Rode. Ay, hermanita Rode, ¿cómo está? Dios la bendiga. Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Bueno, me alegra que estés aquí. Bueno, gracias por compartirnos lo que aprendiste. De verdad que este libro de la escritura es una bendición. De verdad que sí les animo a que leamos la escritura. Ojalá para la próxima clase me digan, profe, leí el libro de Lucas.
Y si tienen preguntas, súper, súper, porque todo eso va a ser parte de nuestro aprendizaje y así como hacemos las cosas. ¿Listo? Entonces, mis amados, un abracito, que Dios los bendiga. Quedamos entonces preparados para la próxima clase. Estemos estudiando, capacitándonos, que Dios nos guíe en todas esas cosas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Y si nosotros le pedimos a Dios, porque ya sabemos orar, ya sabemos cómo hacerlo, Él lo va a hacer en nosotros. Entonces, sí, ténganlo por seguro de que van a salir de este curso, mejor dicho, más preparados y mejor preparados que un yogur, como dice el dicho. Amén, así será. ¿Me se va a enviar este Bueno. video al grupo? ¿Perdón? ¿La enseñanza de hoy? ¿Tu merced envía al grupo la enseñanza de hoy? Que si grabe la clase, por favor de Dios, sí, se está grabando y va a quedar en el grupo la clase. Sí, señor, con el favor de Dios. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, mis amados, Dios los bendiga. Un abrazo, que la gracia y la paz y la misericordia de Dios esté en cada uno de nosotros, que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones en Cristo Jesús y que seamos listos y preparados para su venida. Amén. Quedamos al pendiente entonces para la próxima Amén. clase Amén. seguir con este tema. Amén, amén. Amén. Bueno, bendiciones.